El principal obstáculo del trasplante de órganos de un individuo a otro es un rechazo inmunológico del tejido trasplantado. Este va a dar como consecuencia una hipersensibilidad que va a estar mediada por células y anticuerpos que van a destruir al injerto. El rechazo de los aloinjertos es una respuesta a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Se dice que estas son tan polimorfas que no va a haber dos individuos en una misma población que contengan la misma probabilidad de expresar el mismo conjunto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Se dice que hay dos mecanismos principales por los que el sistema inmunitario del huésped va a reconocer y va a responder a las respuestas del complejo mayor de histocompatibilidad en lo que viene siendo el injerto. Reconocimiento directo. Los linfocitos T en el huésped van a reconocer a lo que son las moléculas extrañas del complejo mayor de histocompatibilidad que están en las células del injerto. Estas células que están en el injerto van a violar la regla del complejo mayor de histocompatibilidad, que dice que en cada individuo todos los linfocitos T van a reconocer agentes extraños que van a ser mostrados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del individuo. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad extraño va a reparar el propio complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido extraño. Va a haber lo que es un reconocimiento directo, que esta va a ser esencial en lo que es la reacción inmunológica cruzada. Entonces, al expresar lo que es las células dendríticas del injerto, se va a elevar las concentraciones del complejo mayor de histocompatibilidad y va a haber un reconocimiento directo de las células presentadoras de antígenos. Entonces, la consecuencia más importante en el reconocimiento directo es la activación de los linfocitos TCD8 en el huésped, que estos van a reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y estas en el injerto se van a diferenciar en lo que son los linfocitos T citotóxicos que van a destruir las células del injerto. Ahora, los linfocitos TCD4 colaboradores en el huésped van a proliferar y producir citocinas y van a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 del donante y se van a dirigir a lo que es la respuesta inflamatoria. El reconocimiento indirecto. Aquí los linfocitos TCD4 del huésped van a reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante, después de que éstas sean captadas, procesadas y presentadas por las células presentadoras de antígenos del huésped. Entonces, los linfocitos TCD4 activados van a reconocer las células presentadoras de antígenos, lo que muestra al antígeno del injerto y van a segregar citocinas que, como ya sabemos, estas inducen la inflamación y van a hacer que dañen el injerto. Otra causa implicada en el reconocimiento indirecto es la producción de anticuerpos frente a los antígenos del injerto. Bien, ahora, si los antígenos son proteínas, estas van a ser captadas por los linfocitos B en el huésped, pero si los antígenos son péptidos, se van a presentar en los linfocitos T colaboradores, estimulando las respuestas de los anticuerpos. Mecanismos efectores del rechazo de injertos. En el rechazo mediado por los linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos van a destruir las células del tejido injertado y van a causar la muerte de las células parenquimatosas. En los linfocitos TCD4, secretores de citocinas, van a desencadenar lo que son las reacciones inflamatorias de DTH con un aumento de células mononucleares como son los linfocitos y los macrófagos. Ahora, en los macrófagos activados, estos pueden lesionar las células y los vasos del injerto. Otra causa es la lesión microvascular, lo que va a dar lugar también a una isquemia tisular que contribuye a la destrucción del injerto.
El rechazo mediado por anticuerpos. Aquí los aloanticuerpos frente a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del injerto y otros aloantígenos se van a unir al endotelio del injerto y van a provocar una lesión vascular. Esta lesión vascular va a estar mediada por lo que es la activación del complemento y el reclutamiento de los leucocitos. En la trombosis va a aparecer una respuesta al daño y la disfunción del endotelio y va a añadir el daño isquémico a la lesión. El rechazo hiperagudo da lugar a un rechazo inmediato porque los anticuerpos circulantes se unen al endotelio del órgano injertado. El rechazo hiperagudo es una forma de rechazo que se produce cuando hay anticuerpos preformados contra el donante y este se va a producir al menos de 0.4% de trasplantes. El rechazo hiperagudo, se va a producir de minutos hasta horas después del trasplante en un huésped presensibilizado y suele ser reconocido por el cirujano inmediatamente después de haber completado la anastomosis vascular. Se dice que un riñón con rechazo hiperagudo se vuelve cianótico, moteado y flácido y puede excretar pocas gotas de líquido sanguinolento. La histología se muestra por arteritis y arteriolitis aguda, trombosis vascular y necrosis isquémica generalizadas. En las arteriolas y arterias exhiben necrosis fibrinoide aguda en las paredes con oclusión de las luces por la fibrina precipitada y otros restos vasculares. En la imagen podemos ver un rechazo hiperagudo de un aloinjerto renal asociado a un daño endotelial y trombos en el glomérulo. El rechazo agudo, puede aparecer de días a semanas después del trasplante en un huésped no inmunodeprimido o que puede aparecer de meses e incluso años después, aún en la presencia de una inmunodepresión adecuada. Es causado por mecanismos inmunitarios tanto celulares como humorales. Histológicamente, en lo que viene siendo el rechazo celular, se va a mostrar un infiltrado intersticial de células mononucleares con edema y lesión parenquimatosa. En el rechazo humoral, histológicamente se va a acompañar de lo que viene siendo la vasculitis. El rechazo celular agudo. Se va a dar en los primeros meses después del trasplante y se va a acompañar de signos clínicos de insuficiencia renal. Va a haber infiltración intersticial extensa por los linfocitos TCD4 y CD8 con edema y una ligera hemorragia. Los linfocitos TCD8 pueden lesionar el endotelio y causar endotelitis. La ciclosporina, que es un agente inmunosupresor, es también nefrotoxina y va a causar los depósitos hialinos arteriolares. En este corte histológico podemos observar un rechazo celular agudo de un aloinjerto renal con células inflamatorias en el intersticio y entre las células epiteliales de los túbulos. El rechazo humoral agudo, o también llamado vasculitis de rechazo, es causado por anticuerpos antidonantes. Puede darse también en el rechazo agudo del injerto. Las lesiones histológicas pueden adoptar la forma de vasculitis necrosante con necrosis de las células endoteliales. Hay un infiltrado del neutrófilo, hay depósitos de anticuerpo, complemento y fibrina y hay trombosis. Se dice que la vasculitis es menos aguda y que se caracteriza por engrosamiento de la íntima, por proliferación de fibroblastos, miocitos y macrófagos espumosos. En el depósito local de los productos de degradación del complemento, como es el C4D, se usa para detectar el rechazo mediado por anticuerpos de los aloinjertos renales. En este corte histológico vemos el rechazo humoral agudo de un aloinjerto renal con proliferación de células inflamatorias y musculares lisas en la íntima. El rechazo crónico. Aquí los pacientes con rechazo crónico suelen acudir después del trasplante, es decir, de meses o años, con una elevación progresiva de las concentraciones séricas de creatinina durante un periodo de 4 a 6 meses.
Esta se encuentra por cambios vasculares, por fibrosis intersticial y pérdida del parénquima renal. Hay infiltrados parenquimatosos, celulares escasos o incluso no los hay. Los cambios vasculares se producen predominantemente en lo que viene siendo las arterias y las arteriolas. En la lesión vascular puede estar causada por citocinas liberadas por los linfocitos T activadas. En este corte histológico observamos el rechazo crónico en un aloinjerto renal con arteriosclerosis en el injerto. Métodos para mejorar la supervivencia del injerto. Se dice que las moléculas de los antígenos leucocitarios humanos son las principales dianas en el rechazo de los trasplantes. 1. Para un mejor emparejamiento del donante y del receptor, para así mejorar la supervivencia del injerto. 2. Los medicamentos inmunosupresores. 3. La inmunodepresión del receptor, que esta es una necesidad práctica en todos los trasplantes de órganos, excepto en lo que es en el caso de los gemelos idénticos. Y 4. Lo que viene siendo los fármacos como son la ciclosporina y la FK506, que ésta suprime la inmunidad mediada por los linfocitos T al inhibir la transcripción del gen de la interleucina 2. El trasplante de células madre hematopoyéticas, esta se utiliza como un tratamiento de procesos malignos hematopoyéticos y algunos no hematopoyéticos, en anemias aplásicas y determinados trastornos hereditarios, especialmente en estados de inmunodeficiencia y formas graves de talasemia. Se dice que en el pasado, estas células madres hematopoyéticas se obtenían de la médula ósea del donante, pero ahora se obtienen de la sangre periférica. Existen dos problemas graves que complican esta forma de trasplante. Uno es la enfermedad del injerto contra el huésped y otra es la inmunodeficiencia. La enfermedad del injerto contra el huésped. Esta se va a producir cuando los linfocitos T inmunitariamente competentes son trasplantados a receptores que representan cierto grado de inmunodepresión. Estos son más frecuentes en los trasplantes halogénicos de las células madres hematopoyéticas. También pueden producirse después del trasplante de órganos sólidos ricos en células linfoides o también en la transfusión de sangre no irradiada. Estos lo que hacen van a activar los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, y provoca lo que es la inflamación y la muerte de las células del huésped. La enfermedad del injerto contra el huésped se clasifica en dos. Una es la aguda y otra es la crónica. En la aguda va a aparecer de días a semanas después del trasplante. Esta va a causar necrosis de las células epiteliales, principalmente en 3 órganos diana, que son el hígado, la piel, el intestino. También va a haber una afectación cutánea que se manifiesta por un exantema generalizado. En la crónica, los pacientes le van a aparecer lo que son las lesiones cutáneas, que son similares a la de la aguda y tienen manifestaciones parecidas a las de otros trastornos autoinmunitarios. Las inmunodeficiencias. Estas son prolongadas en los receptores de trasplantes del complejo mayor de histocompatibilidad. Una causa es la reconstrucción lenta del sistema inmunitario adaptativo del receptor, que éste va a ser destruido para permitir que el injerto prenda y que ésta requiera de muchos meses para su recuperación. Durante este periodo, los receptores pueden presentar varias infecciones, como son principalmente víricas, que son producidas por el citomegalovirus.